Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más en la radio La Predicadora. Agradecido al Señor porque pude llegar y saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas en este día. Es un día hermoso, la verdad que un día de mucho sol. Disculpe, se me cayó el vidrio del anteojo. Gloria al nombre del Señor. Parece que traje el anteojo equivocado. Bueno, gloria a Dios. Y bueno, agradecido porque es un día con mucho sol, hermoso el día, hermanos amados. Saludo también a mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija, que el Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, a todos los hermanos de la congregación. Estamos en la 94.1, Radio La Predicadora. Son las 10 de la mañana aproximadamente. Y bueno, como todos los días viernes, estamos haciendo el programa. Saludo a todos los hermanos que nos conocen, a la hermana Norma Galván, a la hermana Miriam Valdés, que el Señor bendiga con su programa los días sábados, ¿no? Acá en esta radio, al pastor Dante, a Mario. El pastor Dante también tiene hoy el programa, hoy a la tarde. Le aconsejo que lo escuchen, creo que es de 6 a 7. El Señor bendiga también al pastor Dante. Y bueno, contento que esta palabra de gracia está corriendo. Todavía no estamos alcanzando lo que sabemos que podemos alcanzar, pero hay un pequeño inconveniente que es la falta de unidad, ¿no? en todos aquellos que predicamos este mensaje de gracia, ¿no? Es muy importante la unidad de los miembros y más de aquellos que conocemos el mensaje de la gracia. Parece que el mensaje de la gracia es un mensaje que divide, ¿vio? Porque todos aquellos que dicen que conocen la gracia están divididos de aquellos que también la conocen. Entonces parece que divide a los hermanos. Pero eso no es así, no es así. Si quieren dar ese mensaje, les puedo asegurar que no es así. La gracia es el único mensaje que puede unir verdaderamente a los hermanos. Y el material que usa para unirnos es un nombre, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos unimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y glorificado. Entonces, cuando hay alguien que conoce la gracia y no busca la unidad con otros hermanos que conocen, porque si usted conoce la gracia y no se une, quiere decir que o no la conoce o todavía no la comprende, no entiende, ¿no? Que la gracia tiene una finalidad, tiene un propósito, ¿no? Que es la formación de la esposa de Cristo, es decir, una iglesia que puede mostrar, ¿no? Al Señor Jesucristo su amor, su fidelidad, su sencillez, ¿no? Su hermosura, su belleza, ¿no? Su ternura por Él. El propósito de que Dios nos revele a nosotros la gracia no es solamente para que tengamos un conocimiento sobre la redención, la justificación, que son temas maravillosos y es muy importante que sepamos, sino que el motivo por el cual Dios nos da a conocer el mensaje de la gracia es para que nos podamos unir como una sola iglesia, no en un solo lugar, porque lógicamente que podemos unirnos iglesias que están en Isidro Casanova, con los que están en La Ferrere, con los que están en Castillo, con los que están en los kilómetros. Todos podemos unirnos y formar una sola iglesia. Pero claro, esto va a necesitar tiempo,
necesita tiempo, la gracia está asomando la cabeza, aunque tendría que echar a reinar sobre la iglesia, pero hay tanta legalidad y tanta mala enseñanza y falsa enseñanza que lógicamente que la gracia se presenta como un mensaje que agrada a los oídos, ¿vio? Que un mensaje que trae buenas noticias nada más. No, la gracia es una ley, por así decirlo, la ley de Cristo, es la vida de Cristo en nosotros, y que tiene reglas, que tiene mandamientos, que tiene demandas. La gracia es algo que demanda que nosotros nos unamos. Todos los que conocemos este mensaje de la gracia tenemos que unirnos para edificar una sola iglesia. Algún día, si no lo logramos eso, algún día lo vamos a lamentar mucho. Se va a lamentar mucho aquellos que creen que pueden reinar en la gracia sin el acompañamiento de otros hermanos. Están muy equivocados. No se puede edificar solo en la gracia. Bueno, doy gracias al Señor porque he podido llegar, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a ver qué nos da el Señor en esta mañana para compartir con todos ustedes. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana para poder, Señor, dar a conocer tu palabra, Señor amado, que tú me vas a dar para compartir con los hermanos, con las hermanas. Señor amado, ayúdanos y bendícenos, Señor, con tu palabra. Padre Santo, ayúdanos, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos la altura, la profundidad, la anchura, Señor, y la supereminente grandeza de tu poder, para que obró en Cristo Jesús y que ahora obra en nosotros, ¿no? Para traerte tu gloria y tu alabanza. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos amados, estábamos mirando el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Estábamos mirando el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11 creo que era. Sí, estábamos viendo los ejemplos en el Antiguo Testamento de aquellos que fueron antes que nosotros en la fe, ¿no? Y estábamos mirando, ya Noé ya lo habíamos visto. Vamos a seguir en el versículo 8, hermanos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Eso es lo que tiene la fe, que la fe obedece. Ya hemos dicho que la obediencia de la fe no es hacer aquello que la fe cree, sino la obediencia de la fe es creer lo que la fe dice. Si uno no cree, no va a hacer. No va a hacer, y si lo hace de una manera que no agrada a Dios. Entonces, dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué salió? Porque creyó, ¿no? Y por eso su fe se le fue contada por justicia, ¿no? Entonces, él creyó y salió. ¿Y a dónde fue? ¿No? Fue al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Gloria al nombre del Señor. Vio, a veces Dios no nos dice todo. Todo nos dice. Y bueno, y nosotros tenemos que ir haciendo en la medida que vamos entendiendo, ¿no? Dios no le había dicho dónde el lugar, pero él salió. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, heredero de la misma promesa. Quiere decir, ¿cuál era la promesa de ellos? Que iban a ser herederos, ¿no? de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y solamente por la fe podemos heredar. La herencia viene por la fe, ¿vio? Y sin fe no podemos heredar lo que Dios nos prometió. Por eso nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Estamos esperando porque la fe nos lleva a esperar en el Señor. Nos lleva a nosotros a tener paciencia, a guardar, ¿no?, la venida de nuestro Señor amado, ¿no? Alabado sea el Señor, porque Él es nuestra herencia. Él es la tierra prometida que nosotros vamos a heredar. Entonces dice en el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, ¿vio?
esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese qué maravilloso es esto, ¿no? Él esperaba eso, porque que heredara la tierra de Canaán sin la ciudad que no tiene fundamento no era una completa, digamos, una completa promesa cumplida. Tenía que él heredar aquella ciudad que no tiene fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿vio? Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Cómo concibió? Por la fe. Porque ya era una mujer de 90 años y no podía concebir, pero por la fe creyó. Por la fe recibió fuerza, dice. ¿Cómo recibimos fuerza? Por la fe. No, acá dice claramente que la fuerza viene por la fe, recibió fuerza. ¿Qué le dio la fuerza? La fe. ¿La fe en qué? En lo que Dios le había dicho. Entonces nosotros, si estamos sin fuerza para seguir adelante, entonces usted tiene que creer lo que Dios puso en su corazón. La palabra que está en su corazón usted tiene que creer. Y esa palabra le dará fuerza para que usted pueda seguir adelante. En este caso, ella tuvo fuerza para poder concebir, ¿no? Y dio a luz aún fuera de tiempo. No era el tiempo para ella, para dar hijos, pero aún fuera de tiempo, porque esto fue un milagro de Dios, dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿Vio? Ella creyó que Dios le podía cumplir lo que le había prometido. Y ella sabía, de aquí a un año vendrés y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y ella creyó que Dios le había prometido y que Dios se lo iba a dar. Y le dio fuerza para parir. Y nosotros tenemos que parir también. ¿Y a quién tenemos que parir? A Cristo, al Cristo resucitado a través de nuestro cuerpo humano. Y eso como nosotros concebimos y damos a luz, ¿no? Es increíble, ¿no? Como un cuerpo, como una iglesia. Nosotros damos a luz ¿a quién? A Cristo. Ese Cristo que va a venir va a ser el producto de la fe de la iglesia, ¿no? La iglesia va a traer a Cristo. Y mientras tanto Dios nos da fuerza para poder parir, nos capacita. Vio que necesitamos fuerza, necesitamos los lomos, ¿no? Necesitamos esa fuerza para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, necesitamos fuerza para no desmayar, necesitamos fuerza para poder confiar y esperar en el Señor. Fíjese, recibió fuerza para concebir. Nosotros también tenemos que tener la fuerza de Dios para poder concebir a Cristo. En el 12 dice, pero por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Fíjese, de ese uno salieron millones, como la estrella del cielo en multitud. Y como la arena innumerable del mar que está a la orilla, hermanos, y salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Imagínese, por uno solo, por Isaac, pero también por Cristo, porque nunca tenemos que olvidar que la simiente de Abraham era Cristo. Y bueno, y iba a ser numerosa su descendencia, su multiplicación. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso se logró por la fe, sin ninguna obra, sino por la fe. Porque como dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe lo que es imposible? Que no puede ser. No puede usted agradar a Dios sin fe. Quiere decir que la fe, ¿dónde nos lleva? A la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Tengo que conocer la palabra escrita, tengo que conocerla. Por la palabra y por el Espíritu.
Alabado sea Dios. Entonces, hermanos amados, hermana amada, usted tiene que creer. ¿Qué tiene que creer? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que la fuerza viene por medio de la fe. ¿No? La vida viene por medio de la fe. La justificación viene por medio de la fe. El nuevo nacimiento viene por medio de la fe. ¿No? La santificación viene por medio de la fe. Todo viene por medio de la fe. ¿Por qué? Porque dice en Romanos capítulo 1, 16, 17, dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Y la fe es locura para este mundo, pero para nosotros es algo maravilloso. Es algo porque estamos esperando algo que no hemos visto, algo que no hemos palpado, pero igual lo esperamos, porque para nosotros es tan real lo que la palabra de Dios dice que lo aguardamos con paciencia. ¿Vio? Porque la fe produce paciencia, según Santiago. El libro de Santiago, produce paciencia. ¿Paciencia en qué? En la venida del Señor. En eso tenemos paciencia. Ve, hermano amado, hermana amada, todo está perfectamente ordenado y calibrado por el Señor. Entonces, fíjese, se multiplicaron millones y millones y millones por medio de la simiente, porque la simiente era Cristo. Dice, como las estrellas del cielo y como los granitos de arena que están a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿no? Conforme a la fe. Es decir, que ellos no negaron la fe, conforme a la fe. Y uno cuando muere conforme a la fe, muere como vencedor. No muere vencido. Cuando verdaderamente fue un hombre de fe, una mujer de fe, esta mujer creyó en Dios, realmente creyó que Dios podía ayudarlo, que Dios podía prosperarlo, que Dios podía santificarlo, que Dios podía darle la victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo. Creyó con todo su corazón. Verdaderamente esta mujer, esta hermana, este hermano eran hombres de fe. Que se diga así de nosotros, ¿vio? Que se diga así de nosotros. Por eso, fíjese que ellos murieron todos, dice. ¿La fe puede evitar la muerte? Bueno, acá vemos que no. Aquí nosotros morimos como ellos mueren, su cuerpo va a ir a la tumba. ¿Por qué? Porque igual que nuestro cuerpo también va a ir a la tumba, si Dios quiere, si no somos arrebatados antes. Entonces, y eso porque tiene maldición nuestro cuerpo por lo que hizo Adán y Eva en Génesis, capítulo 3, del polvo eres y al polvo volverás, le dijo el Señor en cuanto a su cuerpo. Pero en cuanto a su espíritu y su alma, eso todavía vive. Vive y va a hacer que ese cuerpo y que esa alma y ese espíritu van a tomar un cuerpo, pero ya no como el que tenemos hoy, sino que Dios nos va a dar un cuerpo resucitado y glorificado semejante al cuerpo de Cristo. Hay algunos que van a recibir un cuerpo igual al de Cristo, ¿no? Pero bueno, no todos vamos a recibir el mismo cuerpo, porque no hay mismo cuerpo para todos. Hay diferentes cuerpos. Bueno, eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, versículo, podría empezar usted a leer desde el 23, versículo 23, en adelante. Entonces, conforme a la fe murieron, dice, todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndola y saludándolo. Creyéndolo y saludándolo. Alabado sea el Señor. Ellos miraban de lejos, de la distancia. No pudieron recibir la promesa, Fíjese que habrán sentido estos hermanos. No es que la promesa no se iba a cumplir, simplemente que no la recibieron porque no era el tiempo para que ellos la recibieran, ¿no? Sino mirando de lejos, creyéndola y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Vio? Ellos confesaban.
Y es muy importante que uno confiese la fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo viene pronto. ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo no va a venir a la tierra para establecer su reino en su primera visitación, sino que va a venir a buscar la esposa, a los vencedores. Eso dice la palabra de Dios. Y después de a los 3 años y medio va a venir a los 7 años va a venir a buscar a establecer su reino sobre la tierra. A los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, fíjese, hermano, nosotros confesamos. ¿Qué confesamos? Que cuando nosotros partamos de este mundo no vamos a la presencia de Dios. Porque nosotros somos peregrinos aquí. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que nosotros somos ciudadanos celestiales. Y nos vamos a ir a nuestra patria, a nuestra tierra. Entonces, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos, fíjese, alabado sea el Señor. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Vio? Claramente dicen ellos que buscan una patria. Y nosotros también, hermano, nosotros buscamos una patria celestial, digámoslo así, un país donde nosotros podamos morar con Dios, ¿no? Y nosotros vemos en la vida que hay en los países, hermano, no queremos pertenecer a ninguno, porque todos los países están corruptos de muchas cosas malas, todo están injusticias por todos los países de la tierra. Muerte, asesinatos, robos, venta de drogas, ¿no? Tráfico de almas, de personas, ¿no? Y muchas cosas, muchas barbaridades. Si nosotros quisiéramos escapar de la maldad que hay en nuestro país, ¿a qué país iríamos? ¿A qué país para poder convivir o vivir? En todos los países del mundo, en todos, absolutamente en todos hay maldad. Entonces nosotros estamos esperando una patria donde no haya la maldad, la injusticia, el pecado, la muerte, el asesinato, robo, todo eso que hay en todos los países del mundo. Estamos esperando una patria. Gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuánto lo creen a eso, hermano? ¿Puede decir usted amén? Por supuesto, nosotros decimos amén, no somos de este mundo. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero nosotros no estamos pensando en este mundo. Volver a este mundo nuevamente, dejar nuestros lugares altos, dejar nuestra patria celestial para vivir a la vida de este mundo. Lo que este mundo vive no es vida, es muerte. Todo es muerte. No, hasta el aire que respiramos es muerte. La comida que comemos es muerte de alguna manera. No, porque eso no le da vida al cuerpo, sino que por el contrario, y más como hoy la comida se prepara, no, que todo no es como antes, que los animales eran alimentados por medio de la naturaleza, o las plantas por medio de la naturaleza. Hoy todo es alimentado por tecnología que hacen que los animales puedan crecer más rápido, ¿no? Que puedan producir más kilos, que la fruta, la verdura crezca más rápido, no se le da el tiempo, ¿no? Se acelera el metabolismo de los animales, de todo eso, de la fruta, de los alimentos, y toda esa contaminación llega a nuestro cuerpo, pero nosotros no lo sentimos rápidamente. ¿Usted qué cree? ¿Que las enfermedades que vinieron en estos 20 años, 30 años sobre la humanidad, es producto de qué? Es producto de todo ese tipo de comidas que muchas veces la gente come, que es tan rica, comida rápida se le llama, ¿vio? Que no hay cocción. Y la comida necesita ser procesada, no ser condimentada perfectamente, necesita el fuego, ¿no? que cosa,
que cocine los alimentos, la carne, que mate mucho de lo que está ahí, en gérmenes que están ahí, para que nosotros no recibamos esas enfermedades. No, el mismo hombre produce la muerte, acelerada en los seres humanos, fíjese. Si Dios dice que el hombre iba a vivir 120 años, y fíjese que eso no se cumple. Y eso bueno, no quiero hablar sobre cosas que no entiendo muy bien, solamente puedo hablar como referencia, por lo que uno escucha en la televisión, muchas veces uno ve programas, ¿no?, donde hablan de cómo se hacen los alimentos, cómo se procesan los alimentos, y uno dice, y pensar que comemos todo eso. Bueno, entonces no pensamos nosotros en la vida que hemos dejado, ¿no?, que vivir en el mundo, volver al mundo de nuevo. No, nosotros queremos la patria celestial. Nosotros queremos irnos con el Señor y vivir eternamente con el Señor. No queremos seguir viviendo en este mundo. La gracia nos presenta a nosotros una esperanza de vida eterna, pero acá, en este mundo, no. En este mundo actual, digamos, ¿no? No, porque vamos a vivir sobre la tierra, pero el mundo va a ser transformado. No va a pasar por el fuego. Y bueno, y va a ser transformado, y entonces va a ser un lugar donde nosotros vamos a poder vivir con nuestros cuerpos resucitados y glorificados, vamos a poder deleitarnos en la creación. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde habían salido o salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no queremos volver ahí. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Disculpe, mis anteojos no puedo ver bien con estos anteojos, me equivoqué de anteojos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Algo celestial queremos nosotros. No, por eso, hermanos, poner los ojos en algún político o cosas así, eso es vanidad nada más. Nosotros tenemos que esperar que el Señor venga y establezca su reino sobre la tierra y después esperar la eternidad. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Vio? Nos ha preparado una ciudad, una nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Y nosotros estamos como Abraham esperando, aguardando, con paciencia. No decaemos en la fe, nosotros mantenemos la fe firme. El Señor prometió y el Señor va a cumplir. Pasaron 2000 años, que pasen 2000 más, pero el Señor va a cumplir con lo que Él prometió. Eso nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces dice, por la fe Abraham cuando fue probado, no, porque Abraham fue probado, quiere decir que la fe es probada, ¿vio? ¿En dónde es probada? En las personas que dice tener fe, porque Abraham tenía fe, pero Abraham fue probado, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, tengamos en cuenta que vamos a ser probados en la fe. Usted dice creer en algo, usted va a ser probado en lo que usted cree. Nosotros ya hemos pasado por esas etapas y seguimos pasando, hermano, muchas veces. Y el Señor nos sacó en victoria siempre nos sacó. Hemos tenido momentos terribles, difíciles, pero nuestra fe no menguó. Nosotros dijimos, Señor, aunque nos pase lo que nos pase, vamos a seguir creyendo en ti. Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Señor, por tu llaga hemos sido sanados, Señor amado. Yo creo que tú llevaste mis enfermedades y mis dolores. En el momento de enfermedad, en el momento del dolor, tenemos que declarar la fe, porque ahí estamos siendo probados. Y Abraham fue probado, ¿no? Cuando creyó. Y entonces en la prueba dice que le pidió a su hijo Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito. O lo ofreció, vio que no negó la fe a Abraham. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. ¿Vio? Imagínese, Dios le dijo, de este vas a tener descendencia, de este hijo. Imagínese, hermano. Y ahora resulta que lo estaba por sacrificar sobre un altar, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Vio?
Él lo podía degollar, lo podía matar tranquilamente porque Dios lo iba a resucitar de nuevo. No, él creía así. No, porque poderoso es para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y sí, gloria al nombre del Señor, en sentido figurado, por supuesto, porque él ya había sacrificado a su hijo, Abraham, en su corazón, en su intención. Él lo sacrificó, lo degolló y todo lo que tenía que hacer. No en la realidad, pero en sentido figurado, Abraham ofreció a su hijo, ¿no?, en sacrificio, en su corazón lo ofreció. Es decir, que no vio que muchas veces nosotros somos probados en la fe. Bueno, y cuando nosotros estamos dispuestos, ¿no? Tenemos la intención de mantenernos en la fe, tenemos la intención de no dudar de Dios, tenemos la intención de esperar en Dios. Dios no hace falta que Dios no nos pone a nosotros hasta lo último, sino que nos dará juntamente con la fe, la prueba, la salida de donde nosotros estamos pasando. La cuestión es no negar la fe, no niegue la fe, hermana, no niegue la fe, hermano. Manténgase firme, no importa cuánto usted esté sufriendo, cuánto usted esté padeciendo, no importa cuánto desprecio usted esté soportando, no importa cuánta soledad usted esté viviendo, no importa si está en la cama del hospital, no importa si usted está ahí gravemente enfermo, usted crea que Jesucristo llevó sus enfermedades, que Jesucristo llevó sus dolores, que tenemos que seguir creyendo, hermano, y no negar, aunque sintamos el dolor en nuestro cuerpo físico, aunque estemos viendo ahí una úlcera que se está desmejorando cada día, nosotros igual tenemos que seguir creyendo. Pastor, para usted es fácil porque está sano ahí predicando. No, hermano, he pasado por situaciones, te lo puedo asegurar. Y la gracia, la maravillosa gracia me enseñó a declarar la fe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, antes de conocer la gracia, no podía declarar la fe. Las situaciones me vencían. No, era un vencido por todos lados, pero una vez que conocí el mensaje de la gracia, puedo decir que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por eso, hermanos amados, la fe es algo imprescindible en la vida del cristiano verdadero. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Y entonces dice, y habiendo dicho en el versículo 18, y habiéndosele dicho en Isaac será llamada tu descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le devolvió a recibir. ¿Vio? Por la fe bendijo Isaac a Jacob, ¿no? Y a Saúl respecto a cosas venideras. Los bendijo, ¿vio? Jacob bendijo Isaac bendijo a Jacob y a Saúl, ¿no? Por cosas que todavía no habían acontecido. Pero los bendijo. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró y apoyóse sobre el extremo de un bordón. Ya vamos a ver todos estos temas por los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Pero por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Vio? Porque él dice que tenían que volver a llevarlo a la tierra donde él pertenecía. De Egipto los llevaron a la tierra de Canaán, a los huesos de José. Alabado sea el Señor. Estos hombres fueron realmente verdaderos creyentes. No verdaderos, porque ¿por qué fueron verdaderos? Porque ellos vivieron por la fe, no por las obras. No vivieron a través de su esfuerzo, de su sacrificio, de su inteligencia, de su capacidad humana. Ellos vivieron a través de Cristo. No, ellos vivieron a través de lo que habían recibido, que era la vida del nuevo hombre. No, en este caso, no los del Antiguo Testamento, pero nosotros vivimos. Ellos
vivieron con menos que nosotros. Ellos no tenían la vida de Cristo en ellos, no tenían la vida del nuevo nacimiento, sino que tenían solamente la promesa de Dios. Pero nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos más ventaja que ellos, ¿no? Y sin embargo no podemos sostenernos por la fe, no podemos sostenernos. ¿Por qué? Porque en vez de vivir conforme al Espíritu, vivimos conforme a la carne. Miramos el mundo, queremos volver al mundo para vivir la vida del mundo. ¿Vio? Pero los que somos de la fe no somos así. Los que somos de la fe, nosotros no queremos saber nada con este mundo. No queremos saber absolutamente nada. Este mundo lo único que produce es tristeza, es angustia, ¿no? Es dolor de cabeza, es angustia en el corazón. Es terrible vivir en este mundo. Por eso nosotros aguardamos con paciencia la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Pues por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija del Faraón, fíjese. Antes, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Vio? Todo eso es por fe, hermano. Él prefirió, ¿vio? Si él le hubiera dicho, sí, yo soy el hijo de la hija del Faraón, imagínese, él todos los manjares, todo lo que podía haber vivido. Pero dijo, no, escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿no? Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Vio? Pero hoy Moisés, ¿dónde están? ¿Dónde está Moisés? Moisés no está en el infierno, Moisés está en el cielo, en el paraíso, aguardando, esperando, no la resurrección también. Gloria al nombre del Señor. Él va a recibir un cuerpo semejante a un cuerpo resucitado y va a recibir su gloria, ¿no? Porque muchos creerán que Moisés está muerto, pero Moisés está vivo, ¿no? Después de 2000 años él todavía continúa vivo en el paraíso de Dios. Él está ahí con Abraham, con Isaac, con Jacob, está ahí, pero ahí no está el faraón. Ahí no están los egipcios, ahí solamente están aquellos que por la fe alcanzaron las promesas. Aunque algunas promesas no la alcanzaron, sabemos, ¿no, hermano? Se entiende. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo. ¿Quiénes? Nosotros tenemos como riqueza el vituperio de Cristo, ¿no? Ser avergonzado juntamente con Cristo. Y vos creés en ese si vos ni sabés si existió. ¿Cómo vas a creer en ese, pobre, si mirá, fue a la cruz y no pudo defenderse de aquellos que le maltrataban, de aquellos que le escupieron, de aquellos que le azotaron? Bueno, pero para nosotros preferimos los vituperios de Cristo que los tesoros de este mundo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Vio? Hay un galardón para usted y para mí, ¿no? Y que por eso decimos que la fe solamente tiene recompensa. Dios recompensa la fe. Y esa recompensa no es solamente en el día en que estemos delante del tribunal de Cristo, sino que la recompensa nosotros la recibimos ahora, en este tiempo. Somos recompensados cuando nosotros aguardamos en Dios, declaramos la fe. Somos recompensados. ¿Cuál es nuestra recompensa? La victoria. La victoria que produce la fe. La victoria que Cristo obtuvo en nuestro lugar. No, porque Cristo venció por nosotros, venció todas dificultades, ¿no? Cristo venció toda enfermedad, todo lo que nosotros está pasando, Cristo lo venció. Y nosotros, cuando nosotros llega el día de la prueba y estamos pasando por una situación, déjeme decirle que Cristo pasó por ahí y venció. Entonces usted tiene que levantarse en ese momento que está pasando como un vencedor, no como uno que va a vencer. Porque si usted trata de vencer, entonces ya no es Cristo el que venció, sino usted. Y Cristo venció, y eso ya es un hecho. No es que Él va a vencer. Cristo ya venció hace 2000 años todo lo que había que vencer. Y eso es para la gloria de su nombre. Por eso la fe es un misterio que tiene que ser revelado, que tiene que ser entendido. Muchas veces la fe se la transforma en ley. En obra, perdón. Se la transforma en obras.
¿no? Y bueno, y entonces el hombre dice, yo tengo fe, ¿no? Y en vez de declarar que tiene fe porque Cristo venció, él dice, yo tengo fe y yo voy a vencer, yo voy a superar esta situación, yo voy a soportar, yo y yo y yo. No, cuando uno dice que tiene fe, no tiene fe en el yo, no tiene fe en uno mismo para salir de esa situación, sino que tiene fe en aquel que venció toda situación. Nosotros creemos que porque Cristo venció, nosotros ya somos más que vencedores. Entonces en el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Nosotros hemos dejado el mundo no temiendo a Satanás, no tememos al diablo nosotros. No le tenemos temor, porque a nosotros se nos dio un coraje, que es el coraje del Señor Jesucristo como vencedor. Él venció a Satanás. Jesús no le tiene miedo a Satanás, por lo tanto nosotros tenemos el coraje de Cristo. Y eso por la fe. No es que por mi coraje yo voy a vencer a Satanás. No, por mi coraje no. No, por el coraje de Cristo. Cristo venció a Satanás y yo tengo el coraje de Cristo. ¿Y eso cómo yo sé? Por la fe. Entonces cuando el diablo quiere venir a atropellarme, le resisto en el nombre de Jesús. ¿Y de dónde saco ese coraje? Ese coraje se me fue dado a mí por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la vida de Cristo. Es así, hermano, la gracia nos proveyó a nosotros de todo. La gracia no cuenta con algo que hay en nosotros para que Dios pueda llevar a cabo su propósito, no. La gracia nos dio a nosotros todo lo que era necesario para que Dios lleve a cabo su propósito. Ahora nosotros tenemos que descubrir, ¿no?, eso que se nos fue dado y darle lugar a eso. Nosotros tenemos que darle lugar a la gracia, eso es lo que tenemos que hacer. Y no tratar nosotros ni siquiera una pizca de esfuerzo para poder, para que Dios haga su propósito que Él había determinado desde antes de los tiempos y de las edades. Dios lleva a cabo su propósito con Jesucristo, con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? Y nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que darle lugar a esa palabra que hemos creído, y entonces Dios va a usar al Señor Jesucristo, hecho el verbo viviente, ¿no?, y llevará a cabo su propósito. Entender la fe no es fácil, pero una vez que usted la entendió, hermano, usted aprende a descansar. La fe es una silla donde usted tiene que aprender a descansar. Pero la carne siempre quiere hacer, la carne no sabe descansar, la carne quiere hacer y quiere hacer. Ella quiere moverse para todos lados, pero la fe es una silla donde usted se tiene que sentar. Usted descanse, vio que cuando usted va a comer a su mesa, está el asado, está las papas al horno, está el helado, está la ensalada de fruta, están los manjares que a usted le gusta. Entonces, ¿qué hace usted? Lo primero que hace usted se sienta para disfrutar todo eso. Lo disfruta todo el tiempo que usted quiera, la gracia no lo apura. Pero una vez que usted se satisfizo, entonces recién se levanta. Recién se levanta para que Dios haga la tarea. Entonces, fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No nos pasa a nosotros igual. No, nosotros nos sostenemos como viendo a Cristo. Nosotros lo vemos al Señor. Lo vemos, lo vemos en el sentido espiritual, la estoy hablando, ¿no? Como viendo al invisible. Estamos viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver algo que es invisible? ¿No? Pero nosotros lo sentimos en nuestro corazón. Dice, por la fe celebró la Pascua, es decir, porque a Dios nadie lo vio jamás, decía en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora nosotros no lo hemos visto a Dios, pero nosotros vemos lo invisible, como en el caso de Abraham. Por la fe de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Vio? Por la fe derramó la sangre de aquel cordero que habían matado. Ellos lo pusieron con los hisopos sobre los linteles de las puertas y los marcos y los postes de las puertas. Pusieron la sangre del cordero por la fe, porque Dios le dijo que tenían que matar un cordero y la sangre de ese cordero tenía que ser salpicada en los linteles de las puertas y en los postes de las puertas, y porque si no iba a ir el ángel de la muerte, y si no veía la sangre lo iba a matar. ¿Y cómo sabían que todo eso se iba a cumplir? Por la fe. Y la fe, fíjese, él creyó, porque la obra de la fe es creer, ¿no? Creyó, y cuando creyó hicieron como le había dicho Dios. Se mantuvo en la fe. Entonces fíjese lo importante de la sangre. La sangre nos libra a nosotros de la muerte. ¿No? La sangre de Cristo nos libró de la muerte, su preciosa sangre. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida de nuestro amado Señor. ¿No? Esa vida nos liberó a nosotros de la muerte. Nos liberó a nosotros. No es que nos va a liberar, nos liberó de la muerte. Nos liberó de la muerte y también nos liberó a nosotros del pecado. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es decir, que la muerte no nos puede tocar a nosotros, ¿no? Porque la sangre de Cristo nos protege. La sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Y nosotros tenemos que derramar esa sangre, ¿no? Sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros nietos, ¿no? Sobre nuestros sobrinos. Lo que usted tenga, tiene que ponerlo todo bajo la sangre, como hizo Rahab la ramera, ¿no? Que ella encerró todo aquello, sus parientes, dentro de la casa de la fe, poniendo un bordón rojo en su ventana, como una señal. Y cuando los que venían matando vieron el bordón rojo, la señal en su ventana, no pudieron matarla, ni a ella ni a todos los que estaban en su casa. Entonces usted tiene que poner bajo la sangre a sus hijos que no creen, ¿no? A sus parientes que no creen. Usted métalo ahí abajo la sangre. Señor, yo pongo a mi pariente bajo la sangre de Cristo, Señor, que él no pueda gustar la muerte, que él pueda recibirte a ti como Señor y Salvador. Y así usted va clamando y clamando por ellos, y algún día el Señor lo puede salvar. Por la fe pasaron el mar rojo, dice, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. ¿Por qué fueron ahogados? Porque ellos no tuvieron fe. Porque no tuvieron fe, fueron ahogados. Sí, porque no tuvieron fe. Si el egipcio hubiera tenido fe, el hombre viejo hubiera tenido fe, entonces se hubiera salvado, pero no tuvo fe. Entonces fue y gustó la muerte. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Vio? Fíjese lo que hace la fe. La fe derriba muros que impiden, ¿no?, a los hijos de Dios heredar, tener la herencia que Dios les había prometido, ¿no? Entonces, por la fe derribamos los muros de pensamiento, los muros de duda, los muros de temor. Nosotros por la fe los derribamos. Nosotros no permitimos que nos impidan heredar lo que Dios nos prometió. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y después de rodear los 7 días, dice. Acá yo voy rápido, pero ya vamos a tocar estos temas, hermanos. Por la fe Rahab la ramera no pereció, juntamente con los desobedientes. Los desobedientes perecen, pero los que somos obedientes, los que creemos, entonces nosotros no perecemos, nosotros alcanzamos vida eterna, habiendo recibido los espías en paz. Y que más digo, por el tiempo me faltaría con tanto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Vio? Conquistaron, todo es por fe, hermano. Hermana, no trate usted por obra.
No trate, todo es por fe. No, la fe es algo que se nos escondió a nosotros. A nosotros no, nos enseñaron el evangelio de las obras, del esfuerzo humano, de la capacidad humana, de la inteligencia humana, pero es por fe. Por la fe conquistaron reino. ¿Qué quiere conquistar usted? Use la fe. Por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas. Fíjese, alcanzaron promesas. No vivieron una vida justa. Taparon la boca de los leones. ¿Vio? Tapamos las bocas del enemigo, nosotros la tapamos por la fe. Apagaron fuegos impetuosos, ¿no? Juicios que vienen contra nosotros, trabajo de hechicería, de brujería, no, toda esa maldad nosotros la apagamos, o fuego del maligno, lo apagamos en el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, por la victoria, porque Cristo venció a todos estos, los venció en la cruz del Calvario. Entonces apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Por la fe Dios nos va a quitar, nos va a guardar de este mal que ha venido sobre la tierra, por la fe Dios nos guardará. Sacaron fuerza de la debilidad. Fíjese, se hicieron fuertes en batallas. Así nosotros también estamos batallando. Usted está batallando, tome la fe, el escudo de la fe, hermano, tome el escudo de la fe y empiece a resistir. Empieza a resistir. No, yo no me muevo de acá. A mí nadie me va a sacar de acá, de este pensamiento. A mí nadie me va a alejar del Señor. A mí nadie me va a poder mover de Cristo. ¿No? Entonces dice, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Dios, hacemos fuertes, no nos debilita, la batalla a nosotros no nos debilita, nos hace fuertes. No, ellos se van a cansar, nosotros vamos a seguir teniendo fuerza, porque la fuerza que nosotros tenemos no es nuestra, es la fuerza del Señor. Y pusieron en fuga a ejércitos del norte, a ejército extranjero. Y así es, hermano. Así pasa, nosotros ponemos en fuga, ¿no? A enemigos que se levantan en contra de nosotros, y esta no es una palabra linda, no es una palabra que está dirigida a deleitar su oído, ¿no? A contentar su corazón. Esta es una palabra que está dirigida a que usted entienda que es por fe y no es por obra. Que la fe es algo poderoso, que la fe es algo que se sostuvo desde que el mundo fue creado. La fe nunca va a desaparecer, aunque la Biblia dice que sí. La Biblia dice que lo que va a permanecer es el amor. No, pero no tiene que desaparecer en nuestra vida. La fe no tiene que desaparecer. Mientras que necesitemos de ella, nosotros no tenemos que hacer que la fe desaparezca en este tiempo. Algún día desaparecerá, pero cuando estemos en la realidad de todas las cosas, ahí no vamos a necesitar fe, sino que ahí vamos a tener la realidad de todo lo que hemos creído. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, torturados, no aceptando el rescate, a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Dios por la fe. Fíjese dónde nos puede llevar a nosotros la fe. La fe nos puede llevar a estar prisioneros, a estar en cárceles, ¿no? A recibir azotes, a vituperios. Fueron apedrados, ¿no? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Muchos hermanos que tuvieron fe anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Fíjese la fe, ¿no? Muchas veces el Señor nos hace pasar por todas estas situaciones. Acá en la Argentina, gracias a Dios, por ahora no. Pero hay hermanos en otros países que la pasan mal, hermano, la pasan muy mal, por la fe que ellos tienen, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, fíjese. Buen testimonio alcanzaron, pero no recibieron la promesa. ¿Por qué no la recibieron? Vamos a ver. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que sin nosotros ellos no pueden alcanzar las promesas que Dios les había dado a ellos. Y tuvieron que esperar todo este tiempo.
Por eso, hermanos amados, qué hermosa es hablar de la fe, ¿no? Entender un poco la fe. Lo hemos tocado todo por arriba, hermano, todo por arriba. Porque la verdad que este capítulo 11 nos llevaría muchas semanas para poder desarrollarlo. No, nos llevaría meses para poder desarrollarlo. Pero como estoy en la radio, entonces lo presento de esta forma. En la iglesia ya lo presentamos de una manera más profunda, digámoslo así. Gracias le damos al Señor por esta hora de programa, hermanos amados. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les abrazo en el Señor y no se olvide, hermana, no mengüe, no retroceda, ni un pasito para atrás, nada. Nosotros, así como éramos testarudos en el mundo, ahora somos testarudos en el Señor. Nadie nos va a hacer retroceder de lo que Cristo nos ha prometido a nosotros. El Señor prometió. Y nosotros sabemos que Él cumple sus promesas. Él no es como el hombre, no que falla. Él cumple su promesa. Y nosotros creemos en eso. Por eso, hermanos amados, adelante. No mire el sufrimiento, no mire la angustia, no mire la persecución. Usted solamente traiga a su memoria la palabra del Señor que le fue prometida. Amén. Señor, te doy gracias por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas al hermano Nicolás, que va a estar ahora con la hermana Andrea. Señor, que tú le puedas bendecir grandemente sus vidas y que pueda, Señor, ser usado para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Un abrazo para todos, hermanos. El más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que